En este vídeo vamos a ver una introducción y recordatorio a qué es la resistencia aerodinámica. Partamos de nuestro problema base, un cuerpo, en este caso un perfil aerodinámico, inmerso en un fluido cuya interacción con él da lugar a una serie de fuerzas. La proyección sobre el eje horizontal de dichas fuerzas es lo que conocemos como la resistencia aerodinámica, que se opone al avance de este cuerpo en el fluido. Desde el punto de vista del teorema de la cantidad de movimiento, tendríamos dos opciones de plantear el problema para calcular estos esfuerzos. El primero sería integrar las acciones sobre el cuerpo para obtener las fuerzas del fluido sobre el mismo. El segundo método de aproximación sería, usando un principio de acción-reacción, integrar a lo largo de un volumen de control adecuadamente escogido para obtener las acciones del cuerpo sobre el fluido. Desde un punto de vista experimental, para el primer caso, podríamos sensorizar el cuerpo, fijarlo a un punto y medir qué sucede en el cuerpo. Podríamos medir fuerzas, presiones. Del mismo modo, para una aproximación dentro de calcular qué sucede en el fluido, podríamos sensorizar el entorno del cuerpo y obtener las acciones que ejerce este cuerpo sobre el fluido. Ambas aproximaciones son válidas y se puede usar una combinación de ambas dos. Miremos ahora el problema desde un punto de vista matemático. La expresión que veis en pantalla no es más que la integral a lo largo de la superficie del cuerpo del tensor de esfuerzos, que incluye el tensor de esfuerzos viscosos y la componente de las presiones, en un producto con la normal a la superficie del cuerpo. Este producto no es normal a la superficie, pudiendo dividirlo en una componente normal y una tangencial, según multipliquemos adecuadamente este producto anterior. Podemos observar que en la componente normal, la multiplicación del tensor de esfuerzos viscosos por la normal es prácticamente despreciable, con lo cual esfuerzos normales a la superficie del cuerpo van a ser principalmente debidos a la presión. Del mismo modo, la multiplicación por la parte de las presiones en la componente tangencial también va a desaparecer, quedando que los esfuerzos tangenciales están dominados por ese tensor de esfuerzos viscosos. Tendríamos nuestro cuerpo entonces, donde sumando ambas componentes llegaríamos finalmente con nuestras fuerzas normales y tangenciales a lo que conocemos como nuestra resistencia y nuestra sustentación. Vayamos a la distribución de presiones, que ya conocemos, diagramas que hemos visto ya en el curso, y en la figura lo que tenemos es esa distribución de presiones, donde en el extrado 2 tenemos un pico de succión acusado cerca del borde de ataque y una distribución homogénea hasta el borde de salida, y en el intra 2 lo que tenemos es una sobrepresión, que al final esta distribución acompañada entre extra 2 y intra 2 nos van a generar una componente de la fuerza vertical, la sustentación, y una horizontal, que es la resistencia aerodinámica. La distribución de fricción, que es la que acabamos de ver, que parte de ese tensor de esfuerzos viscosos tau, va a generar una componente de la fuerza prácticamente horizontal. No va a generar una fuerza vertical. En cambio, la distribución de presión, la que vemos aquí, genera dos componentes. Va a dar lugar tanto a la sustentación como a cierta resistencia. Esto es debido tanto a la diferencia de velocidades en un ámbito bidimensional, como al desprendimiento de torbellinos en un ámbito tridimensional, como a la posible aparición de ondas de choque cuando nos acercamos a un régimen transónico o supersónico. Entonces, ¿cómo clasificamos la resistencia aerodinámica? Bueno, desde un punto de vista viscoso, podríamos calificar la resistencia como una resistencia de fricción, si es debido a unos esfuerzos causados por esfuerzos tangenciales, o una resistencia de presión o de forma. Por otro lado, tendríamos la resistencia potencial, donde vamos a recoger la resistencia inducida, que hemos visto ya en teoría de la larga, y la resistencia de onda producida por las ondas de choque. En el siguiente vídeo nos concentraremos en la resistencia viscosa.